Bien, acaban de terminar las prácticas en el Gran Premio de España y vamos a analizar un poquito la situación de todo lo que pasó, el resumen, las cosas más importantes del día de hoy, en el que tuvimos unas prácticas un poco más a la normalidad relacionado a lo que ha sido esta temporada 2026, ¿no? Con esta Fórmula Uno de gestión, con esta Fórmula Uno en la cual tenemos a los coches trabajando de una manera diferente, ¿no? A comparación de lo que vimos en Mónaco, donde era clasificación tras clasificación desde la práctica libre uno eran vueltas a full. Bueno, ha cambiado de nuevo, hemos vuelto a la normalidad, como digo, y también hemos vuelto a ver diferencias mayores a lo que habíamos visto por ahí en los últimos dos grandes premios, incluyendo el Gran Premio de Canadá, que teníamos eh, también diferencias más pequeñas, pero bueno, llegamos a un circuito por ahí el primero, ¿no? En donde hemos tenido estos coches de Fórmula Uno incluso debutar, allá como fueron estos test de Barcelona por enero, y vamos a estar hablando de los tiempos, ¿no? Con Aston Martin en la 21ª y 22ª posición, hablando un poquito del equipo motorizado por Honda, que acá se nota, ¿no? Una diferencia mucho más grande de lo que se veía en Mónaco. Alonso unos 3,8 segundos, Stroll unos 4 segundos, que Alonso dice que podría ser su último Gran Premio de España, así que lo va a disfrutar a full, obviamente teniendo en cuenta en este circuito, ¿no? El circuito de Cataluña, porque recordemos que también tenemos después el Madrid Ring y, bueno, el tema de lo que va a pasar en la próxima temporada. Bueno, Aston Martin, complicaciones. Lo bueno para ellos es que no explotó ningún motor. La verdad es que positivo. Lance Stroll, que estuvo por ahí por fuera, dando algunas excursiones por la grava, pero una diferencia que es menor de lo habitual entre los dos pilotos. Veremos ya en clasificación, ¿no? Después tenemos al equipo Cadillac, que tenemos a Valtteri Bottas por delante de Sergio Pérez, un segundo de diferencia entre los dos. Valtteri Bottas también hizo su simulación de clasificación más tarde que Checo, porque Valtteri tuvo bastante inconveniente, estuvo bastante tiempo en el box comparado con su compañero de equipo. Un equipo que está, da la sensación claramente por delante de Aston Martin, o no claramente, pero sí que son un poquito mejor en cuanto a rendimiento, es la sensación que tenemos. Y un Checo Pérez que tuvo por ahí un encontronazo con su ex coche, con el Red Bull de Hatchar. La verdad es que tuvieron un pequeño encontronazo ahí en la curva 3, en la que, bueno, en realidad en la 4, en la que Checo lo va pasando por fuera y Hatchar se tuvo que subir al pasto casi para dejarlo pasar. Venían en diferentes vueltas, no pasó a mayores. Veremos, la verdad que lo veo más complicado que estos equipos puedan desafiar por ahí la quali 2 como si lo hicieron en Mónaco. Se nota un déficit grande, así que veremos de cara a lo que pueden hacer en el fin de semana, pero ya va a ser un gran premio con diferencias más normales a lo que teníamos comparado, como digo, con los últimos dos, ¿no? Después tenemos bueno, el equipo Williams, que tenemos a Alexander Albon en la 19ª posición. Bastantes complicaciones. Alexander Albon no formó parte de la práctica libre uno, así como no lo hicieron diferentes pilotos, ¿no? Que a medida que hablemos lo voy a ir nombrando, pero hubo varios equipos que, si no recuerdo mal, son 7 equipos que estuvieron el día de hoy a ver, cumpliendo por eso que nos dice por reglamento que tienen que formar parte de, por lo menos, reemplazar a un piloto en cada práctica libre de esta temporada. O sea, en una práctica libre a un piloto, en otra práctica libre a otro piloto, los pilotos rookies que tienen menos de dos grandes premios. Y obviamente, hablando de esta situación, tuvimos a Sergio Pérez, que eso también yo creo afecta un poquito a la diferencia, reemplazado por Colton Herta, ¿no? Entonces Checo Pérez, su primer contacto fue en la práctica libre 2 y Valtteri Bottas eso tiene a favor que formó parte de la práctica libre uno. No me quería saltar por alto ese dato. Después tenemos a Alexander Albon, que fue reemplazado por em, Luke Browning en la práctica libre uno, si no recuerdo mal, que no giró. No, sí, claro, Luke Browning reemplazó a Albon y Carlos Sainz giró con el Williams en la práctica libre uno, lo cual también yo creo que se relaciona con lo que decía por la radio Albon, que se sentía un poco desconectado con el coche, que no tenía esa referencia, como que estaba un poquito no conforme. Y esa gran diferencia con Carlos Sainz que vemos de casi 2 segundos, ¿no? A ver, veremos ya de cara a mañana, pero complicaciones por ese lado. Perdón. Después tenemos bueno, Carlos Sainz que por ahí metido, ¿no? Hablando ya del equipo Williams, entre por ahí por delante los Williams, muy justo, da la sensación de que la diferencia entre los dos equipos está bastante pareja, vayamos al circuito que vayamos, por ahí por delante uno, el otro, sobre todo en una vuelta. Después yo creo que en cuanto a rendimiento
Alpine termina marcando una diferencia con la gestión de carrera, pero en los equipos en la zona media, a una vuelta por ahí está, como digo, bastante pareja la situación y las diferencias son menores que en los equipos de arriba. Así que aprovechando, iniciamos al pie derecho en un circuito que le da un plus, quieras o no, a Carlos, que es local. En cuanto al equipo Haas, tenemos a Oliverman y Esteban Ocon. Ambos formaron parte de la práctica libre 1, Ocon 2 segundos 1 de la punta, Oliverman 1,5. La verdad que empieza marcando una diferencia a su favor el piloto británico. Y un Ocon que se está hablando mucho a medida que avanzan las carreras de su futuro año de contrato. La verdad que se va notando además una diferencia a favor de Oli. Veremos qué es lo que puede pasar, pero en esta situación sigue marcando una diferencia como lo ha marcado a lo largo de toda la temporada el piloto británico. Bien, me meto con el equipo Alpine. La verdad que da la sensación que es un inicio complicado para el equipo francés. Franco nuevamente por delante de Gasly, algo que habíamos visto por ahí en Miami, que habíamos visto en Canadá. Da la sensación de que Franco inicia con el pie derecho, es un circuito que conoce muy bien. Recordemos, ha girado mucho, tiene mucha experiencia del circuito en el que corre, de los circuitos en los que corre la Fórmula 1, probablemente sea el circuito en el que más ha girado Franco. Eh, Así que es un inicio positivo. ¿Cuál es el problema? Que el equipo Alpine de entrada está un poco más atrás de lo que debería estar. Yo creo que esto hay que tomarlo con tranquilidad. Sabemos cómo va trabajando. No pudieron traer mejoras. Ese alerón que tenían planeado para este circuito no pudo llegar. Franco en la práctica libre 1 también le marcó una diferencia a Gasly. En la práctica libre 2, más de 2 décimas. Así que da la sensación de que van a estar los dos parejos entre sí. Recordemos que Gasly, por si no viste el video que publiqué más temprano, anda, míralo. Ahí explico todo lo que pasó porque le devolvieron el podio a Pierre Gasly de Mónaco en cuanto a anulación de sanciones. Bueno, realmente un caos que tanto el equipo Red Bull como McLaren quieren apelar. Se ha presentado una protesta, así que si no viste ese video, anda a verlo. Lo publiqué más temprano porque ahí explico absolutamente todo el caos que está pasando, que todavía, como digo, a viernes del día de hoy se confirmó el resultado de la semana pasada, del fin de semana pasado, una locura, pero bueno, la FIA siendo la FIA. Y bueno, esto quieras o no, da un poco más de confianza al equipo Alpine, a Gasly, que en este sentido la verdad se movió muy bien el equipo francés. Y de cara a lo que se viene este fin de semana, lo que tiene en contra son esas curvas de media alta velocidad, que por ahí no habíamos visto en los últimos circuitos, sobre todo Canadá o Miami. Le sentaba bien. Yo creo que este circuito al coche no le sienta de todo bien, más teniendo en cuenta de que ese alerón que era crítico para contrarrestar esa subvirancia en mitad de curva, no lo pudieron lograr, no pudieron lograr traerlo y eso le va a jugar un poquito en contra. Veremos, ritmo de carrera es algo positivo porque va a ser clave el ritmo, el tema de la degradación de los neumáticos. Se caen a pedazos los neumáticos, lo que están viendo los equipos, así que no me sorprendería una carrera mínimo 2 paradas e incluso 3 paradas, así que la verdad que muchas cosas para analizar en el resto del fin de semana y terminar de afinar todo, ¿no? El tema de la gestión va a ser absolutamente clave. Hablando del equipo, bueno, nos metemos ya con el equipo Audi. Hülkenberg en la 11ª posición, Bortoleto en la 8ª. A ver, Hülkenberg fue reemplazado por Paul Aron en la práctica libre 1, así que el primer contacto con la pista fue en la práctica libre 2, lo cual Bortoleto nos va marcando un poquito más la pauta, que da la sensación de que el equipo Audi está un poquito más cómodo en este circuito de lo que, o de inicio puede estar un poquito más cómodo, aunque el Mónaco habían iniciado bien y nos habían ilusionado y después no dieron la talla, así que tomarlo un poquito con pinza, ¿no? Para el equipo Audi, que tiene un buen coche, el chasis da la sensación de que es bueno, el problema va más con la unidad de potencia, pero están siempre ahí, peleando por meterse a la Quali 3, es la zona en la que lo tenemos a Audi, que para, a ver, una temporada de debut que han hecho, la verdad que nos lo esperábamos peor, es la realidad. Y un Hülkenberg que por ahí ya, yo creo, entrada a la zona media de la temporada puede empezar a marcar un poquito el tema de la experiencia, la diferencia, lo veremos, pero es un buen inicio para el equipo alemán, que de entrada apuntan para pelear por, como digo, volverse a meter ahí en la quali 3, después hay que confirmarlo obviamente en clasificación. Nos queda el equipo Big de la zona media y ya me meto con los equipos de arriba. Equipo Big tenemos a Liam Lawson 13º, a Lindblad en la 7ª posición. Por la mañana fue reemplazado el Lindblad, si no me equivoco. No, ninguno de los dos fue reemplazado. En Red Bull hubo un reemplazo, ahí está. Lindblad y Lawson formaron parte de la práctica libre 1. Y tenemos a un Lawson que quedó en la 13ª posición. Lindblad 7º, que me decís, bueno, che, una gran diferencia, 6 décimas entre los dos. Sí, pero Lawson tuvo un problema con la caja de cambio de su coche que se quedó tirado a la salida del box a mitad de la sesión aproximadamente, como por ahí está la imagen.
Así que, bueno, más problemas de fiabilidad para todo lo que es el componente Red Bull Powertrain Ford y el tema de las cajas de cambio. Ahí está la imagen. ¿Por qué? No es un problema de motor, pero sabemos que el equipo Vicar tiene las cajas de cambio de Red Bull. Entonces, si hay algo en lo que toda esta sesión Red Bull Powertrain Ford ha dado por ahí o ha dejado un poquito de desear el tema de la fiabilidad, que es lo que le está costando tanto este coche como el coche del equipo mayor, pero otra vez apuntando al equipo Vicar a por ahí ser el mejor de la zona media en cuanto a velocidad una vuelta, ¿no? Que eso es positivo. Lindblad muy firme, es un equipo que pasa bastante por debajo del radar, pero que creo que tienen o van a estar luchando firme ahí por ser el mejor del resto y por entrar a Quali 3. Después en el ritmo de carrera, por ahí otro equipo está mejor, como por ejemplo Alpine, que ya lo hemos analizado, pero bueno, sabemos que clasificando mejor siempre te terminas ahorrando problemas y eso te facilita el resto del fin de semana y es algo que está haciendo el equipo B. En cuanto a los equipos, a ver, de arriba, están un poquito mezclados, como vemos, pero a ver, la unidad de potencia Mercedes ha vuelto a marcar la diferencia. Del resto, lo veo a Red Bull, lo vi un poco más complicado, lo veo como el cuarto equipo ahora. Bien, acá este fin de semana de entrada. Hatcher en la décima posición, a un segundo dos de la punta. Verstappen a casi 9 décimas, o sea, unas 3 décimas y media entre los dos. Con un Max Verstappen que también fue de los primeros en intentar la velocidad de una vuelta en su simulación de clasificación y después se puso a trabajar derecho en ritmo de carrera. Y a ver, coche complicado, coche luchando con el coche. Verstappen se quejaba de subvirancia, de sobrevirancia. La verdad que un viernes típico de Red Bull, ¿no? El viernes atípico había sido lo de Mónaco. Los viernes típicos de Red Bull esta temporada están siendo esto, ¿no? Están siendo complicaciones, problemas, después afinan para el día sábado. Sabemos que trabajan muy bien, que evolucionan mucho, pero tienden a iniciar nuevamente bastante complicados, ¿no? Un Hatchar que terminó en la décima posición. Recordemos que Hatchar no fue un buen día para él porque le quitaron el podio que había logrado en Mónaco, cayó a la cuarta posición y después, a ver, en cuanto al ritmo puede ser positivo, ¿por qué? Porque Hatcher no formó parte de la práctica libre 1, lo reemplazó Ayumu Iwasa, bien, y así todo sin la práctica libre 1, Hatcher quedó a 3 décimas de su compañero de equipo. De esto que habla de que, bueno, Hatcher ha iniciado bien, pero que da la sensación de que Red Bull, sobre todo con el Max, tiene un margen de mejora ahí, que no fue una buena vuelta tampoco, así que no creo que sea una diferencia de 8 décimas, pero sí que es un coche que me parece va a estar complicado este fin de semana y ese exceso de peso que sabemos tiene el Red Bull en cuanto a la gestión de los neumáticos realmente le va a costar. En Ferrari, noveno Hamilton, cuarto Leclerc. Novedades en Ferrari. Bueno, primero hay que decir que Hamilton no formó parte de la práctica libre 1, lo reemplazó Dino Beganovic y Leclerc sí formó parte. Recordemos de que Leclerc está con frenos nuevos, que ahora vamos a hablar de eso, pero antes tengo que hablar de Hamilton y de que tuvo algunos inconvenientes en la práctica libre 2. Reportó de que tenía algo de drag en la recta, como que había algo que estaba arrastrando atrás en el coche. En Ferrari dijeron que era el viento, pero después revisaron el coche, querían que era por ahí los actuadores del alerón. La verdad que algún problema por ahí, pequeño problema hidráulico o algo de eso que no le permitió completar con normalidad la sesión. Después sí salió solo lo último para probar que estaba todo, pero en la velocidad de una vuelta no fue una vuelta buena, dijo Hamilton. Incluso como digo, ya reportó en la velocidad de una vuelta ese problema. Esperemos lo puedan afinar de cara a lo que es el día de mañana y puedan estar ahí. En cuanto a su compañero de equipo, Leclerc, cuarto, se lo vio más cómodo. Recordemos, está con los frenos que venía utilizando Hamilton, ahora los colocaron en el coche de Leclerc. Y yo creo que no hay que tomar como referencia esto entre Ferrari, porque Hamilton estuvo con inconvenientes, no formó parte de la práctica libre 1. Mañana, y sobre todo en clasificación, ahí vamos a tener bien la referencia de si Leclerc está más cómodo o no con los frenos, porque en las últimas clasificaciones Hamilton viene estando por delante, lo que fue Canadá, lo que fue Mónaco, viene estando más cómodo y bueno, se hablaba de que tenían esa diferencia en los frenos, a ver si eso realmente le da un plus a Leclerc, es lo que hay que analizar, pero Ferrari no creo que tenga la posibilidad de luchar con los de arriba. Incluso da la sensación de que son el tercer coche detrás del equipo McLaren y que la lucha va a ser entre McLaren y Mercedes este fin de semana. Lo que sí reportaban Hamilton, una degradación de 0.3 por vuelta es lo que le reportaban a Hamilton por la radio, que es lo que están sufriendo los neumáticos, lo cual es una absoluta animalada. Se destrozan los Pirelli. A ver, a comparación de lo que pasó en Mónaco, donde los Pirelli degradaban la pista, bueno, acá sí se están degradando, así que algo positivo para Pirelli. Y no te arrancan un pedazo de asfalto como lo hacían en la última curva del Gran Premio de Mónaco, los famosos Piedrelli que llevan al Principado. También, a ver.
Clave el neumático izquierdo, sobre todo, bueno, el que más sufre es el delantero izquierdo porque es un circuito que recordemos se gira mucho a la derecha, curvas de alta velocidad son todas casi a la derecha y carga mucho, pero también el neumático trasero izquierdo va a ir sufriendo, así que me espero un fin de semana muy muy interesante con el tema de los neumáticos. Hablando ya de los equipos de arriba, Mercedes tengo que hablar, quinto Antonelli, segundo Russell, Kimi Antonelli en la quinta posición, a casi 6 décimas del tiempo de Lando Norris, a casi 6 décimas de su compañero de equipo. Un fin de semana en el cual es clave para Russell empezar a devolver golpes, empezar a recortar puntos. Ha iniciado con el pie derecho, pero hay algo que me parece da la sensación y es que obviamente no hay 6 décimas entre los dos. Que Kimi va un poquito, me parece, de menos a más durante todo el fin de semana y se va escondiendo algo. También que tenemos que sumarle que Kimi no formó parte de la práctica libre 1, sino que Kimi fue reemplazado por Frederick Besti, por lo que Russell tuvo 2 prácticas, Kimi tuvo una, que estuvo incluso escondido ahí en la tribuna con una máscara. Entonces, bueno, ya hay que esperar de cara al día de mañana, ¿no? Ya con los dos con un día de trabajo, por ahí un poquito menos Anthony que Russell, pero creo que va a estar parejo, que va a estar ahí arriba. Creo que Russell puede volver el golpe. Es un fin de semana clave en el cual no me sorprendería que estos dos se vuelvan a encontrar en pista. Así que veremos. Yo creo que no vamos a ver la diferencia que hubo en Mónaco entre los dos, que van a estar muy parejos. Incluso, ¿por qué no pensar en hasta por milésimas? Porque es un circuito que los dos lo conocen muy bien. Y creo que es muy interesante de cara al campeonato porque están los dos ahí, pero da la sensación de que se van a meter los McLaren, ¿no? Russell trabajando muy bien, a 9 milésimas de Norris, lo cual es nada, por delante de Piastri, los McLaren muy parejo entre ellos, y creo que más teniendo en cuenta de que, sobre todo, Norris no formó parte de la práctica libre 1, porque Norris fue reemplazado por Leo Fornaroli en la práctica libre 1, Oscar Piastri sí formó parte de la práctica libre 1, que quedó detrás de Russell, primero Russell, segundo Piastri, y Norris metió una muy buena vuelta, 1.15, 4.26. Más teniendo en cuenta de que además no estaba cómodo o reportaron que los cambios que habían hecho en el alerón no eran los correctos. O sea que no estaba a la perfección el coche, da la sensación. Así que creo que podemos ver a un Norris realmente fuerte este fin de semana. Lo ha iniciado de esa manera con una sola práctica. Creo que es un fin de semana clave. McLaren es por ahí el equipo que más en aprietos ha puesto a Mercedes. Lo hemos visto sobre todo en Miami. En McLaren, en Canadá no lo pudimos ver por el hecho de que McLaren decidió hacer una estrategia a los Ferrari, pero estaban ahí fuertes. Así que creo que este fin de semana puede ser muy, muy interesante y sobre todo el tema de la gestión del neumático. Por ahí sí, entre Russell y Antonelli se ponen a pelear, que yo creo que por ahí se pueden encontrar en pista, puede favorecer al equipo McLaren. Entonces, estamos ante un lindo fin de semana teniendo en cuenta la gran degradación que vamos a tener, porque es un delirio el tema de cómo se destrozan los neumáticos, por así decirlo, ¿no? Y justamente para ver el tema de la degradación, nos vamos a meter con las tandas largas, ¿no? Que ya entramos con esta información de Fórmula One Guidance, que siempre hace estas comparativas. Acá las tenemos en los 4 equipos de arriba para tener en cuenta un poco cómo va degradando el neumático. Por ejemplo, tanda larga de George Russell, neumático medio, 21.1, 27, 29 y ya se empieza a ir para arriba. 21-2, 21-5, 21-8, 22-1, 22-9, 23-5. Bien, con el neumático medio y con más combustible que en la segunda tanda. Entonces, vemos una diferencia si quitamos esta primera vuelta de 27 a 23.5 en prácticamente 7-8 vueltas. La degradación es una absoluta locura. El promedio 21.7 de Sestin. Antonelli haciendo una prueba con el neumático blando. Mercedes hizo medio blando, haciendo 21.1, 28, 21.2, 21.1, 21.4, 22 y 22.1, teniendo en cuenta que acá tuvo vueltas de enfriamiento. Y más hay que ver el tema de la carga de combustible. Después Russell también, con un poquito menos de combustible, como que fue bastante más pareja, ¿no? Y el tema de la degradación es algo que preocupa y mucho. Ferrari, tenemos los dos con el neumático medio, Leclerc un 21.1, 29, 28 y después sí, ya se empieza a ir para arriba, pero ves, donde presionás por ahí un poco, da la sensación de que te pasaste un poquito más en presionar, que acá Leclerc arrancó en 21.1, por ahí dicen, bueno, probamos un poquito más, va a 29, va a 28, pero después absolutamente se va arriba, y acá esta diferencia de 21.6 a 22.9, que por ahí en esa pudo haber tenido tráfico, pero tomamos 21.6, 22.1, es tremendo la diferencia que hay, lo que decíamos, ¿no? Un promedio muy alto de diferencia entre una vuelta y otra por la gran degradación que hay, y va a haber que ir cuidando los neumáticos, susurrándole. 22.0 arrancó Hamilton, 21.2, 23, bueno, la de Hamilton por ahí un poquito más inestable,
la tanda larga, que también estuvo interrumpida por ese problema que tuvo, así que nos quedamos por ahí un poquito más con esta tanda, que tampoco es mala. Ojo, no estoy diciendo que la tanda de Ferrari sea mala, porque si vemos 21.6 comparado con el 21.7 de Russell en el mismo neumático y casi la misma cantidad de vueltas. Bien, Russell por ahí tuvo 2 vueltitas más, pero no es un mal inicio para Ferrari, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la degradación. Hamilton un poquito más inconsistente fue la tanda, como digo, por los problemas que tuvo Lewis de fiabilidad. Después nos vamos al equipo McLaren, que tenemos a Piastri girando en 22.3, Norris en 22.0, una mejor tanda de Norris y que lo hizo con el neumático blando, mucho más parejo sí lo de McLaren, 21.1, 21.5, 21.5, 21.6, 21.7. Y acá sí, ya se va arriba, 22.9, 22.6, 23.0, después de una vuelta de enfriamiento. Mientras que Piastri sí se fue ya alto de entrada, pero tampoco tuvo una gran diferencia. Vemos 22.3 y termina 22.3 con una vuelta de enfriamiento, lo cual habla de que por ahí el McLaren le puede sacar un poquito más de vida al neumático. Sabemos que ese coche gestiona muy bien los neumáticos, así que clave por ese lado. McLaren yo creo que puede estar fuerte este fin de semana en este circuito y puede ser clave de cara a plantarle justamente cara al equipo Mercedes. Verstappen, con el neumático duro Max Verstappen, que hizo una tanda distinta, hizo una tanda al principio de la sesión y después hizo una tanda al final. Tenemos a un Max Verstappen girando 21.4, 21.1, bastante parejo al inicio, ¿no? Con el neumático duro. Después sí, enfría y se va un poquito arriba. Un promedio de 21.9 con el neumático duro. Y después ya con el neumático blando, que es una... A ver, esta tanda de Verstappen es muy buena, teniendo en cuenta que arranca en 22.4, 21.3, 21.3, 21.2, 21.6, 21.5, 22.0, 21.1, 22.5. O sea, es una tanda muy buena de un promedio de 21.8, teniendo en cuenta que lo hizo con neumáticos blandos. Obviamente hay que ver la degradación del combustible, pero esta tanda que hizo Verstappen fue más o menos al mismo tiempo que la hicieron los demás, ¿no? Porque él había hecho una tanda aparte más larga al principio, trabajando de otra manera. Entonces, como que esta tanda coincidió un poquito más con estas tandas. Y la verdad que, bueno, vemos la diferencia de ritmo entre Verstappen, que es un 22.9. Y teniendo en cuenta la tanda que hizo con el neumático duro 21.9 y con el neumático blando 21.8, habla de que es una muy buena tanda. Que yo por ahí me lo veía un poco más complicado, un poco más inconsistente al Red Bull. Obviamente yo analizo esto, sabemos que la cara de combustible es diferente. Yo creo que para esta tanda que hizo Verstappen tiene que haber estado con una tanda más baja, porque si no lo reventás al neumático blando. Pero es algo muy muy bueno por parte del equipo Red Bull. Hatcher ya un poquito más arriba en cuanto a las tandas. Pero la verdad que el ritmo de carrera de los equipos de arriba, teniendo en cuenta estas tandas largas sin afinar, da la sensación de que no hay tanta diferencia y que podemos tener algo bastante interesante este fin de semana. Quien mejor cuide los neumáticos va a tener una diferencia, porque da la sensación de que así como iniciamos este fin de semana podemos tener tranquilamente una carrera a 3 paradas en este circuito y van a hacer todo lo posible para obviamente tratar de que no sea 3, sino que sea una carrera a 2 paradas. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.